ya estemos en muy altos niveles de competición. Creo que sí sería interesante dar unos pasos atrás y trabajar con esas luces para que el deportista entienda perfectamente cómo funciona su visión y qué provecho le puede sacar. Porque creo que de la otra forma se está trabajando, pero como no es consciente de exactamente cómo funcionan sus ojos, creo que no se le saca tanto partido. Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más a Manda Huevos Podcast. Tenemos hoy aquí una invitada muy especial, Raquel Albadalejo, con la que vamos a hablar sobre visión deportiva. Pero antes, tertulianos aquí habituales, yo, Carlos Rubio, y Fran Casermeiro. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decir frente a que ya no vas a cumplir tu reto de 365 días entrenando? Bueno, pues a ver, evidentemente todos los objetivos que se ponen a largo plazo tienen que tener un margen de maniobra, ¿no? Evidentemente, como todos los procesos de entrenamiento. Y sí es cierto que no he conseguido mantener todos los entrenamientos como me propuse, pero en mi defensa he de decir que, oye, pues que estoy intentando recuperarlo. Y algunos días estoy metiendo alguna cosa adicional en el entreno. Así que eso con respecto a mi entrenamiento. Y con respecto al tema de hoy, estaba comiendo albóndigas y digo, joder, vamos a hablar de visión y se me han quedado 2 albóndigas en el platito así redonditas, magníficas. Digo, creo que esto es una señal. Esto es una señal. Así que, nada, eso es lo que tengo que decir, Carlos. No, doy fe que aunque parece que no va a llegar a los 365 entrenos en el 2024, doy fe de que yo, si fuese tú, creo que entrenaría menos, en plan, bien que te lo ocurra con todo el jaleo que llevas. Y sin más, tenemos aquí hoy a Raquel. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, nada, encantada de estar aquí. Pues, Raquel, te vamos a presentar. Voy a hacer yo primero la presentación y luego ya tú completas con lo que a ti te apetezca, porque seguramente no sea perfecta. Y lo que he hecho es, una vez más, hemos preguntado a... Esta vez le he preguntado a ChatGPT, no le he preguntado a Perplexity, le he preguntado a ChatGPT a ver que me soltaba. Y le he preguntado que quién eras tú. Y a ver qué me decía ChatGPT. ChatGPT me comenta, Raquel Albaladejo es una destacada optometrista, que también me cuesta pronunciarlo, mira que lo he practicado, especializada en el ámbito deportivo. Su labor se centra en evaluar y mejorar las habilidades visuales de los deportistas, contribuyendo a optimizar su rendimiento en diversas disciplinas. A través de técnicas avanzadas como la de entrenamiento visual, Raquel trabaja para potenciar aspectos como la coordinación ojo-mano, la percepción de profundidad, la agudeza visual y elementos fundamentales para el éxito en el deporte. No sé si esto está bien, no sé si está genial. Esto es lo que ChatGPT ha inducido de ti a partir de lo que hay tuyo en la red. ¿Qué tienes que decir ante ello? Pues nada, me llama la atención, da un poco de miedo, la verdad, porque lo está explicando hasta mejor de lo que yo lo podría explicar, o sea que... Sí, soy óptico optometrista, me gradué en la Universidad Complutense de Madrid y después de unos años estudié audiología por complementar la formación y desde hace unos años pues me estoy especializando en visión deportiva porque así mezclo un poco mi profesión con mi pasión, que es el deporte. Y bueno, a nivel profesional, pues ese es un poco el resumen, completando un poco lo que ha dicho ChatGPT. Perfecto, entonces no se ha desviado demasiado, ¿no? No, la verdad es que lo ha explicado un resumen muy bueno. Perfecto. Pues, bueno, nosotros llegamos a estar en contacto como hemos explicado, como hemos estado hablando justo antes de empezar a grabar, que tú viniste cuando Fran y yo estábamos ahí por la Federación Española de Bádminton, trabajando allí, bueno, viniste a hacer a tomar datos de deportistas en cuanto a habilidades visuales, creo que no solo tomaste de bádminton, y nos pareció muy interesante y además, puesto que ahora
hay cierta tendencia a ese entrenamiento visual, neurocognitivo, visual, perceptivo raro, que no sabemos ni qué nombre ponerlo. Pensamos que eras simplemente la mejor opción que teníamos para que nos explique un poquito esto y quizá dar un poquito de luz sobre todo este barullo que tenemos montado, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos poniendo nombres y poniendo las cosas en contexto? Y nos explica un poquito cuáles son realmente las habilidades visuales, cuáles pueden ser más o menos importantes y cuál es más o menos el nombre más científico o más riguroso con el que se suelen utilizar para que cuando las trabajemos conozcamos bien y podamos comunicarnos bien con otros profesionales. Pues, a ver, en cuanto al entrenamiento, como tú dices, neurocognitivo, lo que vamos a tratar hoy es más de la parte más puramente visual. No, creo que también está como el sistema vestibular y otros sistemas. Hoy nos vamos a centrar más en lo que son los ojos. Y la visión deportiva, por así decirlo, es una rama de la optometría, de la óptica, que engloba todos los aspectos visuales de un deportista, no únicamente las habilidades, que sí, pero también podemos evaluar el sistema visual de los deportistas pues, para ver cómo está su salud y si necesitan alguna compensación, es decir, si necesitan llevar gafas o lentillas u otras soluciones, dependiendo del deporte al que se dediquen. También podemos aconsejar protección ocular cuando sea recomendable o pues consejos sobre descanso visual, por ejemplo. Y ya tirando más a la parte que quizá nos interese hoy, pues sí, efectivamente se puede aumentar el rendimiento deportivo a través de la visión, a través de esas habilidades visuales. Las habilidades visuales, me gustaría que antes de meternos con ellas, vamos a poner un ejemplo en nuestra mente. Por ejemplo, vamos a pensar en un partido de tenis, ¿vale? Y vamos a dividir el deporte en 3 pasos. Nosotros somos un jugador y estamos jugando contra otra persona. Muy bien, pues el primer paso es el de recopilar información. El 80% de la información que nos llega a nosotros es visual. Y esa parte en el partido de tenis sería el momento en el que la pelota está yendo hacia nosotros. ¿Qué información recopilamos queriendo y sin querer? Pues que va a llegar la pelota y la posición de donde está el adversario. El segundo paso sería una toma de decisión. Es decir, con esa información que hemos recopilado tenemos que decidir qué vamos a hacer. Esa pelota, según la velocidad y la dirección que haya tomado, pues vamos a ver si entra dentro de nuestro campo o no y, por lo tanto, vamos a decidir si devolvemos o no la pelota y sabiendo la posición del contrincante, vamos a ver hacia qué dirección la vamos a enviar. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso es ya la respuesta ejecutora, la respuesta motora a ese estímulo que nos ha llegado. Entonces, si el primer paso, que es la de recogida de información, nuestra visión está nítida y bien compensada, no tenemos que gastar energía en intentar enfocar hacia dónde va la pelota. Y con las habilidades visuales que vamos a comentar, vamos a hacer que el segundo paso, que es el de toma de decisiones, y el tercer paso, que es la ejecución, las vamos a ir automatizando cada vez más. No va a haber que gastar energía en esos 2 pasos y, por lo tanto, vamos a ser cada vez más eficientes y más eficaces. Es así como las habilidades visuales mejoran el rendimiento deportivo. No sé si me he explicado bien. Entonces ya para empezar, estoy viendo que partimos una división entre realmente lo que es, vamos, información visual y percepción o procesamiento o toma de decisión a partir de esa, ¿no? Información visual. Y imagino que el entrenamiento visual se centra más en esa primera parte, en esa información o en esa también interpretación o procesamiento de. Las habilidades afectan a todo. Es decir, las habilidades hay unas muy básicas, porque también las habilidades visuales se dividen en muy básicas, primordiales, que todo deportista
tiene que tener bien, que es sobre todo la de recibir la información correctamente, con una visión nítida y con los dos ojos funcionando a la vez y lo mejor de la manera más equilibrada posible. Y luego hay otras habilidades que son, no es que sean menos importantes, pero que van después, cuando ya la visión está bien, que son las que nos ayudan a tomar decisiones más rápidamente y con más eficacia. ¿Vale? Entonces, realmente, sí. En este caso, por ejemplo, si poniendo que ese jugador de tenis, que yo me he puesto en situación y me lo he imaginado, si tenemos un jugador que tiene 3 dioptrías de miopía, ¿no? Entendemos que en esa primera fase la recepción de la información va a ser peor y eso le va a costar pues un mayor gasto a nivel de procesamiento porque primero tiene que identificar si lo que está viendo es correcto o no. Si fuese daltónico, pues también tendría otra serie de dificultades adicionales a la hora de recibir la información. No estamos hablando nada a nivel de interpretación, que sería el segundo tipo de habilidades que sucederían una vez que la información ya está dentro, ¿no? Correcto, sí. De hecho, has nombrado 2 habilidades que son las básicas, que sería la agudeza visual, es decir, que veamos nítido. En ese ejemplo que tú has puesto de las 3 dioptrías, pues que nuestro deportista llevase unas gafas o unas lentillas. Hay más otras soluciones, pero bueno, vamos a simplificarlas así, que llevase gafas o lentillas que corrijan esa miopía para que vea nítido. Y la visión del color también es muy importante. Por ejemplo, en visión del color, más o menos entre un 6 y un 8% de los hombres suelen tener problemas de visión del color y muchas veces no se sabe. Y es bastante, sobre todo en deportes de equipo, puede ser bastante importante valorarlo. Por ejemplo, en fútbol 11, donde el campo es verde, muchos de los problemas que ocurren a nivel de la visión del color es que se confunde entre el rojo y el verde. ¿Cuántas equipaciones de fútbol llevan el rojo? Muchísimas. Entonces, hay veces que no son capaces de distinguir bien lo que es el entorno y ni siquiera pueden distinguir bien entre quién es compañero y quién es adversario. Curioso. ¿Cuáles son, Raquel? O sea, estas son las únicas 2 básicas, la agudeza y la visión del color. No, serían. Aparte, luego las... Vamos a poner lo más básico, que es agudeza visual, ver nítido, tanto estando quieto como estando en movimiento, que eso se llama agudeza visual y agudeza visual dinámica, la estática y la dinámica. Después estaría la salud ocular, que, o sea, no es una habilidad en sí, simplemente que hay que valorar que el ojo del deportista esté sano para que funcione correctamente. Sensibilidad al contraste, lo entendéis este término, ¿verdad? O sea, que el contraste se vea bien entre figura y fondo. Y la visión del color. Yo creo que esa es lo básico y lo que sobre todo engloba es la salud del deportista, que esté todo correctamente para poder empezar a trabajar. Te hago una pregunta. Claro, imagino que todas las personas, todos los deportistas no tienen, ni tienen una valoración sobre esta habilidad básica, ni tampoco suelen pasar todos por el óptico-optometrista para hacer esta evaluación. Entonces, un entrenador, un preparador físico, un fisio, una persona que sí que está día a día con los deportistas, ¿cómo se puede dar cuenta qué indicaciones, qué tips? Puede decir, oye, pues a lo mejor esta persona tiene un déficit, tiene algún pequeño problema aquí que es ligero, pero que sí que le está afectando, ¿no? A ver, yo creo que deberíamos empezar a asumir y a tener como rutina. Me imagino que a muchos deportistas, sobre todo de alto rendimiento, tendrán un chequeo médico, un chequeo con el fisio, me imagino, así de forma general. Entonces creo que habría, de forma ya general, tanto deportistas como no deportistas, asumir que hay que visitar al óptico una vez al año, que no pasa nada, que es una visita muy, muy rápida, lo más sencillo se hace en 15 minutillos y creo que ya de base
tendría que ser algo que tuviéramos interiorizado. Ahora bien, en cuanto el deporte, sí que nos puede, a los entrenadores sí que os puede llamar la atención pues ciertos gestos, como por ejemplo, a ver, una falta visual se puede traducir en tropiezos, en calcular más las distancias. Ese tipo de gestos, sobre todo ahí se va a notar cuando haya una falta visual más grande. Cuando sea pequeñita, pues ahí es verdad que puede pasar desapercibida y esto es algo que a mí me causa curiosidad y me gustaría también saber cuál es vuestra opinión, que trabajáis con deportistas, que sería, ¿vosotros pensáis que si hay una falta visual, aunque sea pequeña, puede determinar que un deportista sea bueno a que sea muy bueno? Buen melón. Yo creo, es un buen melón, ¿eh? Es un buen melón. Es bastante buen melón. Yo creo que depende del deporte. Creo que tiene que haber deportes en los que obviamente sean más determinante que en otros y depende de la habilidad visual que tenga, ¿no? Con más déficit o tal. Pero yo realmente creo que sí. Realmente creo que sí. De hecho, hace ya tiempo estábamos entrando a una deportista que en bádminton, ¿vale? Que siempre llegaba muy tarde a la red desde el fondo. O sea, cuando, bueno, ella levantaba volantes, ponía a defender y cuando le hacían un drop de fondo de la otra parte del campo, mandaba el volante del fondo a la red, le costaba un montón llegar, siempre llegaba tarde, ¿no? Y al final hablando con ella un día, pero tienes que mirar, tienes que ver un poco cómo golpea el contrincante para fijarte, tal. Bueno, estamos haciendo un poquito de ese entreno, ¿no? Bueno, pues nos dimos cuenta de que ella no veía bien el volante cuando estaba lejos. Cosas que nosotros no sabíamos. Hasta que un día decía, es que no, yo no lo veo. O sea, decía, como, me cuesta verlo, ¿no? Dice, bueno, ¿tú cómo lo ves? Dice, bueno, pues yo lo veo así, como el volante lo veo como casi como una pelota, ¿no? Cuanto más se aleja, más borroso lo veo. El problema no es que ella fuese lenta, sino que le costaba identificar, claro, los primeros 0,2 segundos de golpeo, justo después de que sale el volante, ella todavía no veía nada, entonces siempre llegaba tarde. Y era por eso. Y le metía muchísima presión en juego, en esa zona desde el fondo, precisamente solo y únicamente por eso. Empezamos a trabajarlo, de hecho se la valoró, empezó a trabajar ciertas cosas, supuse cierta lentilla, no me acuerdo exactamente lo que hicimos, y mejoró bastante. La verdad que tampoco era la más rápida del mundo, pero fue mejor, fue mucho mejor. O sea que si eso es importante en el nivel en el que era, que tampoco era la super, pero era en un buen nivel, imagino que en el alto rendimiento y con deportistas ya de élite sí que tiene. Yo creo que sí es determinante un déficit ahí. Además tú como caso de estudio, tú puedes hablar desde la experiencia porque tienes el ojo de todo, como el tendón de Aquiles. Yo soy un cíclope. Yo en este caso entiendo tu punto de vista y casi lo comparto, pero me inclino más hacia el otro lado de la balanza. Y es que digamos, si ese detrimento que tengan en alguna habilidad visual es sutil, es decir, no es excesivamente evidente, ¿no? Y causa, por ejemplo, como en este caso, oye, es que yo sé lo que es tener una dioptría, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Porque prácticamente 6 dioptrías, para que quien nos esté escuchando se tenga una idea, es que si te dejas las gafas por la noche en otro sitio que no sea la mesita de noche y te levantas sin las gafas, te cuesta encontrarlas. Entonces, imagínate, en ese caso es evidente. Pero si ese detrimento es sutil, ¿no? Y no sé, dependiendo de la habilidad visual, pues entiendo que la sutileza será complicado medirla. Creo que el cuerpo es el organismo, el ser humano como sistema complejo, es una máquina de generar adaptaciones ultra eficientes para adaptarse a cualquier necesidad. Entonces, cuando alguien tiene un problema en el tobillo, está claro que las compensaciones se producen mucho a nivel de rodilla, a nivel de cadera, a nivel de patrón motor. Pero claro, no sé qué tipo de compensaciones se pueden producir en un deportista cuando tiene, por ejemplo, una falta de agudeza visual. Yo, pues el clásico de echar las largas, ¿no? Entiendo que apretará un poquito más los ojos, le dará dolor de cabeza. Sea como sea, si el deportista es bueno,
o es muy bueno, generará adaptaciones para suplir esa carencia. Si ante dos deportistas igualmente buenos, igualmente desarrollados a nivel de capacidades físicas, etcétera, etcétera, si ponemos ese punto de déficit o diferencia en las habilidades visuales, no sé si marcaría una diferencia en el rendimiento tan grande. Pero creo que sí es sutil, y esto es por llevarte un poco la contraria, Carlos, que como has empezado dándome caña en el podcast, pues digo, pues vamos a llevarle un poco la contraria. No, pero creo que seríamos capaces de adaptarnos. Y yo recuerdo, pues, cuando empecé con los problemas de visión, evidentemente, pues que al principio yo no era consciente que tenía un problema de visión. Entonces, realmente, cuando la gente me saludaba desde lejos, lo reconocía por otro tipo de cosas, o por formas de caminar, o por la voz, o por otro tipo de cosas que no era la silueta concreta y la nitidez. Es decir, cogía los estímulos, creo, o la información de otras habilidades visuales que sí podía más o menos desarrollar. Y en este caso, pues ya te digo, no sé, habéis comentado que un poco en deportistas de alto rendimiento, pero en personas normales eso puede tener algún tipo de consecuencias también, ¿no? A nivel de rendimiento cognitivo o de percepción de la información, puede suponer algunos déficits. Yo me lo intento llevar un poco, al final, la visión como puerta de entrada de información, en el deporte tiene unos objetivos concretos, pero en la vida diaria tiene otros, ¿no? Claro, sí, imagínate. Cogiendo un poco vuestra respuesta, yo estoy, la verdad, es que bastante de acuerdo con los dos. Y hablando un poco del tema que dice Fran, como volver un poco a la base, en cuanto a deporte, sí que es verdad que yo me imagino aquellos niños que se apuntan, pues ya que estamos hablando de bádminton, que se apuntan a bádminton, que cogen 5 amigos y se quieren apuntar a una primera clase, y me imagino pues no sé, a uno de ellos que no le ha gustado nada, que se le ha dado fatal, que no ha dado ni una, y me hace pensar, digo, jolín, ¿y si es por la visión y no se están dando cuenta? A lo mejor nos estamos perdiendo un montón de deportistas que desde un inicio, pues como tienen una mala base visual, no alcanzan, digamos, ese primer toma de contacto con el deporte, no se les da bien, no les gusta, pero quizás sea por eso, porque no están calculando bien las distancias o no están viendo nítido. Entonces, me causa a mí ese pensamiento sobre, ¿nos estaremos perdiendo a deportistas que a lo mejor luego físicamente son muy buenos, pero por la visión ellos mismos se han rendido o no están dando todo lo que podrían dar? Y luego, en cuanto a deportistas ya de alto rendimiento, yo ahí también tengo mis dudas, porque creo que cuando ya hablamos de un deportista de alto rendimiento, está en unas condiciones físicas muy buenas, está entrenando todos los días, incluso muchas veces varias sesiones en un día. Entonces creo que a lo mejor ahí inconscientemente, aunque el entrenador no lo esté haciendo, quizá esté trabajando su visión sin darse cuenta. Y ahí yo también tengo mis dudas de hasta qué punto marca la diferencia. También depende del deporte. Por ejemplo, en un portero creo que es fundamental. Y creo que sí que se notaría mucho la diferencia entre un portero que no trabaja su visión y uno que sí. Ahí sí. Pero cuando ya estamos poniéndonos en unos niveles muy altos, creo que va a depender del deporte y de la posición dentro del deporte, que no es lo mismo. Y en cuanto, ya volviendo un poco a la base, como decía Fran, al final el entrenamiento visual deportivo, aunque digamos que es una cosa novedosa y que se está viendo en los últimos años, en cuanto a la visión, no deja de ser otra cosa que la terapia visual. La terapia visual es una rama de la optometría que existe desde hace muchísimos años y que es la que a través de ejercicios visuales se ayuda a reeducar a nuestro cerebro a interpretar mejor la información. Entonces, ¿cómo impacta en la población que no sea deportista? Pues imaginaos niños, sobre todo en niños, los que no atendían en clase, los que se despistaban mucho. No, es que el niño es muy nervioso, muy despistado. Pues se está viendo que muchas veces es por problemas visuales.
Entonces, te puede afectar en todos los aspectos de tu vida, porque tú piensas desde que te levantas hasta que te acuestas, es que la mayor parte de la información que te llega es por los ojos. Entonces, imaginaos todo lo que te puede afectar desde muy pequeñito, pues simplemente a leer. La verdad que la reflexión, yo justo ahora por el hecho de haber sido padre recientemente, pues te hace ver un poco cómo es la evolución del desarrollo de la visión en un bebé. A mí me ha dejado fascinado porque mi hija ya ve mejor que yo, a lo lejos, a lo cerca y a nivel de colores. Entonces, y tiene 1 año y 2 meses. Por ejemplo, el tema de los contrastes. Yo nunca me había preocupado de, oye, ¿cómo de importante es poder discriminar bien los contrastes o las siluetas de una figura? Pues yo me di cuenta que conforme iba pasando los meses, aparte de que la distancia a la que podía ver con nitidez cada vez era un poquito mayor, oye, pues le llamaban la atención determinadas figuras y determinados colores. El negro y el rojo, pues digo, a ver si es que me ha salido la niña y es un toro, ¿sabes? Voy a tener que ir con el capote dándole por la casa. Pues son 2 habilidades visuales que son importantes. Esa agudeza o esa capacidad de ver a lo lejos, pues cuando de repente empieza a decir en el carrito un guau guau, es que ha visto un perro. Y cuando yo soy consciente de que hay un perro a, ya te digo, no sé, 300 metros, digo, pero ¿cómo leche ha visto un perro a 300 metros? Entonces, no sé, Raquel, ¿a qué edad más o menos la visión está completamente desarrollada o al 90%? Pero entiendo que no puede ser, al menos en esas habilidades básicas. Buena pregunta. Y es un tema de investigación también actualmente. Desde los primeros meses ya realmente los niños, o sea, los bebés empiezan a ver, nacen muy hipermétropes. Eso, o sea, quiero decir, lo que tú has comentado, que nacen enfocando solamente muy, muy cerquita y cada vez se va alejando más. Efectivamente, eso es porque se va desarrollando el sistema motor, el movimiento de los ojos, y también el acomodativo, el de cambio de enfoque. Digamos que una visión que ya está bastante bien asentada, fijaos lo que voy a decir, es a los 10 años. Entonces, sí. Eso es bueno y malo. O sea, malo en el sentido de que, jolín, no tenemos una visión perfecta desde muy pequeños, pero no pasa nada. Lo bueno es que como tenemos muchos años para detectar si hay ciertos problemas, y durante esa edad nuestro cerebro es muy, muy plástico, muy de plastilina. Entonces, estamos en un momento perfecto de, si hay algún problema y lo hemos detectado, poder trabajarlo y asentar unas buenas bases para que en la visión de adulto, digamos que todo esté como muy automatizado y no gastemos energía innecesaria. Claro, es que fíjate, yo toda esta reflexión, que con Carlos la he tenido cientos de veces, hay un cambio generacional en el que claramente hoy en día los niños y las niñas que practican actividad física tienen un bagaje motor inferior al de generaciones atrás. ¿Por qué? Pues porque hay un mayor tiempo de pantalla por niño o niña a lo largo del día y cada vez empiezan más pronto. Trabajan menos habilidades motoras de carácter básico. Cuando he empezado a leer un poquito a nivel de terapia visual, es verdad, oye, hay habilidades básicas, el contraste es una cosa básica, pero igual que, por ejemplo, gatear es una habilidad fundamental en un bebé, pero todo eso tiene su sentido en el desarrollo atlético a largo plazo, ¿no? Haciendo esa analogía, quizás en el pasado, porque la agudeza visual, digamos, el entorno de vida hacía que tuvieras que cambiar de enfoque más veces, mirar a diferentes sitios, pues indirectamente la visión se desarrollaba de manera correcta en casi cualquier persona, pero hoy en día creo que empieza a cobrar un poquito más de importancia ese seguimiento y ese chequeo porque, oye, quizás el entorno no es el adecuado para desarrollar las habilidades visuales, ¿no? Entiendo que sí, efectivamente. Si no necesito cambiar de enfoque en todo el día porque mi trabajo es 7 horas sentado delante de un ordenador o 7 horas mirando a un docente a la misma distancia exactamente, luego voy a casa y tengo 4 horas de pantalla y luego me acuesto y cierro los ojos, a lo mejor la terapia visual
a día de hoy es muchísimo más importante que hace 10 años. No sé si esa reflexión se hace a nivel de... Sí, se está viendo en los últimos años que, por ejemplo, hablando un poco de la miopía, que va encaminado a lo que tú estás contando, afecta muchísimo a nuestra base visual, el entorno y el estilo de vida que llevemos. En los últimos años, pues como vemos, cada vez usamos más las pantallas, la exigencia educativa es cada vez mayor, por lo tanto los niños empiezan a estudiar mucho, muy pronto, pero bueno, aparte de la educación que es importante, lo que más determina es el uso de pantallas, el uso del móvil. El estar enfocando tanto tiempo en cerca hace que en lejos se emborrone la visión. Y eso hace que haya una incidencia de miopía bastante más alta que hace unos años en niños. Y es algo bastante a tener en cuenta. Todos los optometristas estamos muy pendientes de los niños que tienen miopía, porque que tengas miopía implica una elongación de tu ojo, o sea, que tu ojo sea un poquito más grande de lo habitual, y el hecho de hacerlo cada vez más y más grande estira las estructuras oculares, que ya podemos estar hablando de no llegar a hablar de enfermedades, pero sí de problemas que pueden ser irreversibles en cuanto a la visión. Traduciéndolo un poco al deporte, por ejemplo, nosotros también como ópticos lo que solemos recomendar es que, por ejemplo, antes de partidos o de algún evento importante, es que evitar el uso de pantallas, evitar estar mucho tiempo en cerca, porque, por ejemplo, en un partido de fútbol se suele decir que el equipo visitante suele tender a perder frente al equipo que juega en casa, ¿no? Y aparte de por el calor de la afición, que eso hace mucho, obviamente, también si los jugadores del equipo que visitante han estado todo el tiempo mirando el móvil o leyendo o cosas, sobre todo en pantallas, se acomoda la visión en cerca, y cuando ya toca la hora de la verdad, la hora del partido, la visión en lejos todavía no está preparada, no está totalmente nítida. La hemos enfocado mucho tiempo en cerca. Ahora, hasta que relajes la visión y enfoques lo de lejos, se produce ahí una fatiga visual que puede afectar al rendimiento del partido. Y volviendo un poco al ejemplo que has puesto tú, Fran, de que vas con tu hija paseando, pues quizá si durante el día tú has estado trabajando, has estado con el ordenador, por ejemplo, me lo invento, has estado leyendo durante mucho tiempo y luego sales a pasear y tu hija, sin embargo, ha estado con estímulos más bien de lejos, pues es normal que ella detecte mejor los estímulos que tenga de lejos y vea ese perro antes que tú, porque tú tienes que estar tomándote un tiempo de relajación visual para enfocar al perro. Qué interesante. Raquel, siguiendo un poco por ahí con el tema del, digamos, de déficits, ¿no? Y de entrenamiento visual. El entrenamiento visual es algo que para la mayoría de deportistas o para la mayoría de deportes hay que trabajar. Yo me hago la analogía con, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza. Yo no tengo que ver si tú tienes un déficit de fuerza o no. La fuerza tienes que trabajarla y luego ya en función de tu propiedad o tu característica habrá que enfocarla más por aquí o por allí e ir ajustando, ¿no? Pero sí o sí vamos a trabajarlo porque es 100% que va a mejorar tu rendimiento y va a reducir la probabilidad de lesiones. ¿Es así también con la visión, o con la visión, digamos, solo la trabajaríamos si tenemos un déficit muy importante, una alteración o, digamos, un problema más allá? A ver, mi opinión es que la base, como la que hemos estado hablando hasta ahora, creo que la base se la tiene que chequear todo el mundo. Ya no hablo de deporte o no deporte, sino todo el mundo. Y si ya es deportista, pues con más razón, igual que te haces un chequeo de cualquier otra parte, pues también de los ojos. Y efectivamente, bueno, me gustaría hacer un juego con vosotros para que respondamos juntos a esta pregunta. Vamos a poner
Normalmente cuando yo hablo con un deportista, lo que suelo hacer es lo que se llama una tabla de puntuación. Vale, os la voy a enseñar, aunque no se va a ver, pero bueno, a nivel auditivo estoy enseñando una tabla donde lo que son en las filas están todas las habilidades visuales y en la columna. Sí. En las columnas en las columnas están todas las habilidades visuales y en la fila vamos a poner el deporte que queremos analizar. Son muchísimas habilidades visuales, entonces vamos a reducirlas a 2 o 3, ¿vale? Vamos a hablar de la agudeza visual, que ya que hemos hablado de ella, ya la conocéis, la dinámica, la que es ver nítido cuando algo está en movimiento. Vamos a hablar también, por ejemplo, de la visión periférica. La visión periférica es todo lo que os sucede a tu alrededor menos lo que estás fijando, ¿vale? Tú miras a un punto fijo, pues no, eso no es lo que estamos valorando. Estamos valorando lo que eres capaz de ver cuando no fijas la mirada. Y ya una así más chula, pues la velocidad de reconocimiento, es decir, toda la cantidad de información que eres capaz de recopilar en una cantidad pequeñita de tiempo, ¿vale? Vamos a valorar esas 3 habilidades en 2 deportes. Por ejemplo, balonmano. ¿Conocéis balonmano? Bueno, a grosso modo, tampoco hace falta profundizar. Vamos a hacerlo con balonmano y con natación, con esos 2 deportes. Venga, vamos a empezar con balonmano y vamos a puntuar esa habilidad del 1 al 5. El 1 es poco importante y el 5 muy importante. Entonces, para un jugador de balonmano, la agudeza visual dinámica, ¿qué puntuación le daríais del 1 al 5? 5. ¿Tú, Carlos? Yo le daría... Yo daría un 5, 4,5. Daría un 4,5. Bueno, ya. 4,5 porque tiene que haber deportes con mayor agudeza visual y creo que el fútbol tienes que tener más. Entonces hay que bajarlo, no puedes poner un 5 a los dos. Bueno, si no, ¿para qué sirve la escala? Claro, sí. depende de con lo que lo compara. Entonces, si al fútbol le damos el 5, al tiro al plato, quizás tendríamos que bajarle al fútbol y ponerle el 5 al tiro al plato. Pero es que de fútbol hay mucha peña, ¿eh? Claro, pero en el campo, es agudeza. Un plato a 200 metros con un rifle, con un ojo cerrado. Los tiradores abren los 2 ojos. Pero bueno, sí, es importante, pero quizás no es el deporte más importante, ¿no? ¿Puede ser la conclusión? A ver, esto realmente, mi manera de verlo es, yo siempre me imagino que estoy con ese jugador de balonmano y claro, no le puedo decir, no, te voy a poner un 4,5 porque es que el tiro es más importante. Y entonces va a decir, sí, hombre, ¿y yo qué pasa, sabes? Entonces, es una puntuación bastante alta, efectivamente, entre un 4 y un 5. En general, la agudeza visual, como estamos viendo, es bastante básico en cualquier deportista. Y para explicárselo a este jugador de balonmano, le podríamos decir, tienes que tener una visión nítida para distinguir entre tu entrenador, tus compañeros, los adversarios y no sentirte perdido dentro de un partido. Esa sería un poco la explicación de la agudeza visual. Visión periférica, ¿qué nota le dais? En balonmano. Lo comparamos. Balonmano. Pues, balonmano yo diría que visión periférica también entre 4 y 5 por el cómo transcurren las jugadas dentro del campo. Pasan muchas cosas por detrás de tu espalda mientras estás en contacto físico con deportistas. Yo le daría entre un 4 y un 5. Más tirando para el 5, fíjate, ¿eh? Yo voy a seguir con el 4,5, voy a seguir las mías, tío. Sí, de periodización constante, tío, yo no ondulo. Pues sí, efectivamente, esta habilidad también es bastante importante. Lo que se le puede decir a nuestro jugador es que es importante seguir la pelota, pero es también importante ver qué está pasando a nuestro alrededor para crear jugadas y saber, no estar perdido y saber qué está ocurriendo, incluso adelantarte a lo que puede ocurrir a continuación.
Y, a ver, ¿cuál hemos dicho? La velocidad de reconocimiento, ¿qué nota le dais? Puedes... Y te la explico de nuevo. Sí. Es la cantidad de información visual que recopilas en un periodo de tiempo, o sea, lo más rápido posible. Wow. Ese balonmano también tiene... yo a ese le di un balonmano, le daría un 5. A ver, cantidad de Ahí le doy un información. Depende de con qué lo compares. Es verdad que son 10 personas. Es que la información del balón, la velocidad, el timing al que uno lo coge, el timing al que el defensa se prepara, a la vez que el portero, ¿no? Como toda esa información, llegar y ser capaz de ver la intención de cada uno de los defensas y de la defensa como constructo y del ataque también, yo creo que ahí 5,1. 5,1. Yo diría entre 4 y 5. Entre 4 y 5 también. Aunque, fíjate, quizás la cantidad de información en balonmano, es verdad, hay muchos estímulos, pero no sería uno de los deportes que más estímulos ofrece a nivel visual, quizás. Pero vaya, por supuesto, muchísimo y muy importante. Pues sí, efectivamente es importante. Es verdad que esta habilidad tenía un poquito de trampa porque también es importante saber en qué posición juega nuestro jugador en balonmano. Por ejemplo, ¿quién tendría que tener más puntuación? El portero, clarísimamente. O sea, ante un penalti, por ejemplo, en cuestión de milisegundos, son capaces de reconocer la postura del tirador y con esa información saber hacia dónde va a ir el balón. Es que eso es que en portero es básico. Quizá a lo mejor el resto de jugadores vamos a darle un 4 para que trabajen más las otras dos habilidades, pero es que un portero es un 5,5, diría Carlos, o sea, muy, muy alto. Sí. Y venga, ahora vamos a ir al otro deporte, natación. Pues, ¿Qué nota le damos a la hueza visual dinámica? mira, yo después de compararlo con balonmano, al final es que un ha 0,9 utilizado porque hay una línea en el fondo de la en el fondo de la piscina hay una línea. Ha utilizado un anclaje en en nuestra mente muy fuerte. O sea que nuestra mente está ahora mismo pensando en balonmano y es como cuando vas a una tienda y de repente ves un precio muy caro. Ahora, a nivel visual, el precio de natación lo veo un poquito menos importante. Agudeza visual, pues si la piscina tiene una profundidad muy, 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 muy profunda que no ves la línea, pues quizá un poco, pero si no, un 2, ¿no? Sí, efectivamente. La agudeza visual, a ver, sigue siendo básico, es decir, si hay un nadador que tiene dioptrías, que necesita llevar gafas o lentillas, le vamos a recomendar que lo lleve, sobre todo en entrenamientos, porque los entrenadores suelen estar un poco alejados en la piscina, entonces para saber exactamente las correcciones y las indicaciones que nos está dando, digamos que la agudeza visual es algo básico y en casi todos los deportes se le va a dar mucha puntuación, pero por otro lado es un deporte paralímpico. Es decir, y dentro de las Paralimpiadas es un deporte que pertenece a la categoría de personas que no tienen visión. Entonces, efectivamente no es algo tan importante. En cuanto a la visión periférica, pues lo mismo, no es tan importante porque al final seguir tu trayectoria dentro del carril tienes como otros estímulos, a lo mejor incluso el sistema vestibular te orienta más hacia que estás yendo en línea recta y que estás yendo correctamente. Y la velocidad de reconocimiento, lo mismo. Ángel, Es que en este caso incluso para sería ti más lo más interesante, lo importante más fascinante, lo la más velocidad de rompedor reconocimiento de lo cual te has auditiva, dado ¿no? cuenta Que durante estos cuando 6 años estudiando oyese el con pitido de ejercicio salida, multidimensionalmente pues la instrucción. como reaccionar lo antes posible ante ese estímulo auditivo en ese caso. No una pausa dramática, Entonces, que quiero contestando ver, un no me lo voy a poco a plantear, la pero pregunta quizás de Carlos, como vemos, las el habilidades efecto que nosotros visuales, tenemos las básicas, en creo el que sí corto que se plazo, en el tendrían medio que plazo y en el largo plazo. Es decir, contemplar en todos los deportistas. si tu primer Y entrenador te luego el enseña mal, resto,
hay que puntuar, hay que ver qué es lo que se puede trabajar. También existen muchísimas habilidades y se nos va a cansar también el deportista de estar trabajándolas todas, entonces hay que darle prioridad y va a depender efectivamente de cada deportista y dentro de cada deporte incluso de qué posición se juegue. Entonces, ¿tú las trabajarías con todos los deportistas bajo evaluación previa? Imagino, es decir, no te puedes poner a trabajarla así porque sí, de hecho a lo mejor estás trabajando algo que va como un tiro, lo tiene genial para su posición y deporte y no hace falta trabajarlo, ¿no? Imagínate, no sé, pues visión periférica, jugador de balonmano y le hace falta una buena visión periférica, pero va sobrado y tú se la estás trabajando, pues no tendría sentido, supongo, ¿no? Es decir, Exacto, tampoco se puede ir claro. como una ametralladora de entrenamiento visual ahí por la vida. No, exacto, esto tampoco es decir, venga, ahora que hemos descubierto la visión deportiva, vamos a hacerlo a todo el mundo. Hombre, pues no, hay que personalizar, hay que racionar. Insisto en que evaluar la visión de un inicio siempre es algo básico y que no cuesta nada y de ahí ya tirar hablando con el deportista, hablando con los entrenadores si tienen alguna inquietud o pues es que este jugador, pues como tú decías en el ejemplo de antes, Carlos, es que no me llega a tiempo hacia atrás, no llega, no sé qué está pasando. Entonces, ese tipo de inquietudes que no le damos una respuesta lógica o una respuesta física, pues quizá tenemos que tirar ahí un poco de la visión a ver si está ocurriendo algo. Vale, luego, claro, esto me lleva a lo siguiente, ¿no? Es decir, oye, soy preparador físico, soy entrenador de un deporte y sé que la habilidad visual son importantes y que puede ser que deportistas míos tengan déficit en ciertas habilidades o que no lleguen a los requerimientos del deporte y su posición. Por lo tanto, quizás tenemos que trabajarlos, ¿no? Vale, hacemos unas evaluaciones, vemos que hay algunos deportistas que tienen que trabajar una cosa u otra. Ahora, por ejemplo, el entrenamiento visual, si es, por ejemplo, a nivel de visión periférica o, no sé, de esto sabemos obviamente, entonces al que creas que se lo puede aplicar, pero los estímulos deben ser específicos del deporte y las velocidades a las cuales lo trabajas deben ser específicos del deporte, o puedes trabajarlo de forma muy descontextualizada. Me imagino, en preparación física, como si contra un deportista de lo tengo que poner fuerte. Vale, pues bíceps, tríceps y lo pongo a hacer todas las máquinas del gimnasio, ¿no? Pues quizá no es el mejor entrenamiento, ¿no? Hay que buscar algo de especificidad o mucha más especificidad que esa. ¿En la visión deportiva pasa igual? ¿Hay que trabajar de forma muy específica o con cierta especificidad o vale de forma descontextualizada? En la visión deportiva, un entrenamiento visual suele tener 3 fases. La primera fase es general, suele ser dentro de un gabinete de optometría, o sea que está descontextualizado totalmente. Y hay que explicar muy bien al deportista qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué pasos vamos a hacer al principio para que él entienda bien su visión. Es decir, por ejemplo, la tabla que hemos mencionado antes, explicársela muy bien al deportista, porque por una parte nos va a ayudar a que esa persona entienda por qué estamos trabajando lo que estamos trabajando, a dónde queremos llegar al final. Y por otro lado, a mí también me sirve, por ejemplo, pues si hay algún deporte que no conozco mucho, también con estas habilidades me sirve para tirar del hilo y coger la información y decir, vale, pues vamos a trabajar esto y esto y esto porque tú lo necesitas en tu deporte. Entonces, la primera fase es como la terapia visual convencional que hemos hablado al principio. Son los ejercicios como, vamos a decir, entre comillas, de toda la vida dentro de la terapia visual. Para trabajar como lo más sencillo dentro de este mundo, de esta fase. La segunda fase ya empezamos a mezclar la terapia visual convencional con elementos de su deporte. Por ejemplo, si es un deporte de pelota, pues que traiga su pelota dentro de la consulta. Simular incluso ruido. Hay, por ejemplo, en partidos de fútbol sala o de recintos cerrados, en badminton, hay muchísimo eco, muchísimo ambiente,
mucho ruido de fondo. Entonces, en esta fase intentamos simular el deporte real dentro del gabinete, pues con ruidos, con material de ese deporte. Y aquí se suele meter otros 2 materiales que llaman mucho la atención dentro de la visión deportiva, que son las luces de reacción. Son unos aparatos que se iluminan y según el ejercicio que tú provoques, pues tienes que tocar, por ejemplo, cada vez que se ilumine de color azul tienes que ir a tocarlo. Pues se utilizan mucho las luces, o sea, como que ya se empieza a simular más el deporte. Y otro aparato que se suele utilizar en esta fase y en la siguiente son las gafas estroboscópicas. Ya uniendo para explicaros la siguiente fase ya es meternos en el terreno de juego. Es decir, ya tenemos que implementar dentro del entrenamiento técnico que tenga preparado los técnicos o el entrenador, implementarle ese componente visual. Entonces, en esta fase nos toca ahora explicar a qué nos dedicamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo a los entrenadores y a los preparadores físicos o tácticos para que entiendan que lo que estamos trabajando es realmente útil. En esta fase es más delicada porque no pretendemos como intrometernos dentro del trabajo de un entrenador, sino simplemente implementar las cosas que hemos ido trabajando en el gabinete, implementarlas en los ejercicios que ya tengan preparados. Y las gafas estroboscópicas las menciono porque me parece que es algo así curioso para que todo el mundo conozca. Son unas gafas que te quitan y te ponen visión de forma intermitente. Entonces, ¿en qué consiste la utilización de estas gafas? Pues primero se realiza una actividad, un deporte normal, sin gafas, normal y corriente, realizan un ejercicio. Después se ponen las gafas y las gafas al principio empiezan a parpadear de forma muy rápida. Quita y pon, quita y pon, quita y pon. De esta manera, casi que parece que estás viendo todo el rato lo que está sucediendo y estás jugando. Después empezamos a que la parte que no se ve sea cada vez un poquito más larga. Estamos quitando un poquito de visión. Entonces tenemos que intuir, interpretar qué va a ocurrir a continuación y nosotros ejecutar lo que creamos que es correcto. Y ya por último volvemos a quitar las gafas. Entonces, cuando de repente el deportista está viendo absolutamente el recorrido de un balón, por ejemplo, durante todo, parece como que el deporte ahora es más fácil, como que siguen totalmente la trayectoria de ese balón y se les hace como más lento y llegan antes. Con esto trabajamos la capacidad de anticipación, de tomar decisiones correctas y que se realicen de forma más rápida. Entonces, bueno, ahora os he contado un poco material que se suele utilizar y la fase que suele tener un entrenamiento visual. Súper curioso, ¿verdad? A tope. De hecho, con las luces estas que se iluminan, que normalmente los Blade Spots, que es la marca más sonada, pues tienes 4, ¿no? Y se ilumina uno y lo tocas, o solo vas al que da cierto color, ¿no? Es un entrenamiento muy de reacción, ¿no? Reacción sí, simple, ahí eso es. Se puede trabajar desde lo más básico, que sería el tiempo de reacción, es decir, el tiempo que tardamos hasta que se enciende ese estímulo, que es como la respuesta más básica. Y luego ya se le puede meter un poco de componente cognitivo o de toma de decisiones, es decir, puedes poner 2 colores, rojo y azul. Si se enciende azul, tienes que tocar. Si se enciende rojo, aunque tu estímulo es de tocar, tienes que no tocar o realizar otras actividades más complejas, se puede ir poniendo cada vez más difícil y vamos, con las luces se pueden trabajar sobre todo eso, tiempo de reacción y también esa toma de decisiones que sean cada vez más rápidas y más acertadas. Ahora te pregunto, ¿eso ves interesante si se salta directamente a entrenarlo con estímulos específicos? Me refiero a que en la reacción también tiene una parte de
procesamiento de la información y, digamos, una comparación con información similar que tú ya has visto, ya te has expuesto a ella muchas veces, por ejemplo, en un saque, ¿no? Quizá antes de que Federer saque, Nadal ya sabe dónde va la bola, porque lo he visto sacar muchísimas veces y sabe exactamente que ese gesto es porque va a mandar la bola hacia cierto lado sin tener digamos, una experiencia explícita sobre ello, sino que lo identifica y va, ¿no? Entonces, ¿lo entrenarías también de forma específica para aprovechar que así también entrenas esa parte como de reconocimiento de patrones y de aprendizaje de anticipación, por ejemplo? Si hay por ejemplo, en balonmano, un penalti, ¿no? Que lo hemos comentado antes. Oye, trata de ir puedes decir, oye, vas a ir solo a por las que van a la derecha de la portería, no a las que van a la izquierda. O vas a ir con la mano a las que creas que van a ir de esta altura para acá y con el pie de esta altura para allá. ¿Te parece más interesante entrar directamente a trabajarlo de forma específica? ¿O crees que es muy beneficioso también trabajarlo de forma descontextualizada primero, por ejemplo, con esos luces que se encienden y luego ya contextualizando? Claro, es que es un tema muy, muy interesante del cual yo tengo muchas dudas, o sea, mucha curiosidad acerca de ese tema, porque yo creo que, como tú dices, por ejemplo, al tirar el penalti solo te vas a lanzar si van hacia la derecha. Ahí ya estás trabajando una habilidad visual, aunque no seas consciente de ello. O sea, yo creo que durante los años atrás que no se ponía nombre y apellidos a todo, se estaba trabajando indirectamente. Ahora que le ponemos nombre y apellidos, creo que sobre todo en deportistas que estén más interesados o que ya estemos en muy altos niveles de competición, creo que sí sería interesante dar unos pasos atrás y trabajar con esas luces para que el deportista entienda perfectamente cómo funciona su visión y qué provecho le puede sacar. Porque creo que de la otra forma se está trabajando, pero como no es consciente de exactamente cómo funcionan sus ojos, creo que no se le saca tanto partido. Es algo así que siempre me causa ahí un poco la duda, como ¿la habilidad elige al deportista o el deportista elige su habilidad? ¿Me explico? Y también eso es una pregunta que quería haceros a vosotros, es decir, ¿creéis que una persona desarrolla ciertas habilidades visuales practicando un deporte aunque no sea consciente? ¿O porque ya tenía ciertas habilidades innatas, las tenía buenas, llega muy alto a competición? O... Dale, Fran, que llevas tiempo callado y eso da miedo. ¿Sabes lo que fue por esa cabeza, tío? Mira, por un momento estaba escuchando, me he puesto en la supervisión desde arriba, ¿no? De esta visión como si estuviera viendo la vida pasar. Y he visto una conversación muy chula entre un preparador físico y un optometrista, ¿no? Creo que es poco frecuente que los staff técnicos de los clubes deportivos tengan una figura específica de un optometrista, ¿no? Es decir, solo acuden a esa figura cuando hay un problema o cuando se intuye que hay un problema. Creo que es poco frecuente que haya una figura dentro. Pero por un momento digo, wow, qué interesante sería para un preparador físico tener formación específica sobre cómo integrar en el diseño de tareas el trabajo de las habilidades visuales. Porque nosotros, por un momento, claro, Carlos, tú tienes un poco esa formación porque eres un preparador físico curioso, porque has leído mucho sobre este tema también, pero quizás no la mayoría de los preparadores físicos son conscientes de la importancia que tiene la visión dentro de su deporte y lo dan como una cosa que está ahí, que se da por sentada y ya está. Entonces, creo que en esa parte de concienciación y formación, los optometristas podrían aportar cosas muy interesantes y que surgieran simbiosis muy chulas. Y ahora, dicho eso, me voy a por la pregunta. ¿La habilidad elige al deportista o el deportista escoge deporte en función de sus habilidades innatas? Yo creo que al final el contexto en el que se desarrolla una persona influye en el desarrollo de todas sus habilidades.
pongo el caso, si en mi ciudad, por muy buena visión que yo tenga, y según mi habilidad innata, yo sería campeón del mundo de tiro olímpico, pero no hay ni un club de tiro olímpico, creo que al final los factores contextuales influyen más. Pero creo que tiene cierto margen de importancia en tanto en cuanto si yo practico un deporte y no tengo un feedback positivo o no me gusta y una de las razones por la que no me gusta es, oye, no se me da bien y resulta que tengo un problema en la visión, pues seguramente me vaya a un deporte más formato natación, atletismo, que indirectamente tiene menos requerimiento de habilidades visuales que si, resulta que es que tengo muy buena visión, juego a bádminton, resulta que interpreto muy bien las jugadas, tengo una agudeza visual bestial y en mi ciudad hay un club de bádminton, pues oye, pues creo que puede tener cierta importancia. Si tuviera que ponderarlo, no te sabría decir un porcentaje. Creo que tiene importancia, pero que el contexto influye más que las habilidades innatas en la selección de ese deporte, a no ser que haya una persona con un conocimiento muy profundo de esos deportes, te identifique relativamente pronto y pueda llevarte a un sitio donde tú puedas poner en práctica esa habilidad, ¿no? No sé, sería una situación un poco excepcional, que quizá en fútbol o en baloncesto, pues sí que hay muchos ojeadores donde están viendo un poco, oye, pues deportistas que están despuntando en una u otra habilidad y los pueden llevar a sitios donde pueden ponerla en práctica. Pero claro, el alto rendimiento al final es un poco cruel en ese sentido. Y en eso estaba pensando, fíjate, en todas esas cosas. No, la verdad es que la conclusión de relacionar los entrenadores con los optometristas es que me encanta y creo que por ahí va un poco los tiros de hasta qué punto incluir a los optometristas dentro del deporte y, como tú dices, si no está dentro del equipo médico de un equipo de un atleta, por lo menos que sí que se den formaciones y que haya formación entre unos y otros, tanto a nosotros en cuanto al deporte y todo lo que tiene que ver con físico, y nosotros en cuanto a la visión. Creo que, o sea, me encanta esa reflexión y es a la que yo también llego y ojalá que poco a poco se vaya conociendo y se vaya abriendo un poco más la puerta en ese camino. Sí, además, al final el rendimiento deportivo siempre es multifactorial, ¿no? Y las personas del staff tienen que ser conscientes de cuáles son las otras áreas de trabajo que pueden influir en el rendimiento de un deportista o cuáles son los factores, ¿no? Y creo que se nos enseña en la carrera o en los cursos de entrenador o donde quien sea se haya formado, formación reglada, oficial o no oficial. Y solemos tener nociones de nutrición, solemos tener algunas nociones de fisioterapia, algunas de psicología, lo suficiente como para entender a los profesionales de esas áreas para cuando colaboras con ellos. Pero, sin embargo, respecto a la optometrista, no tenemos nada. No sabemos absolutamente nada. Si te dicen en los cursos de formación o en la carrera o en el TAFA, donde sea, te dicen la reacción es interesante trabajarla, reacción y luego reacción simple y discriminativa y toma de decisión, pues ya está, no sabemos, no tienen nada más, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, incluso nada más, aunque no te conviertas en un experto que ejecuta todos los test, evaluaciones y eres capaz de entrenar y no sé qué, pero lo suficiente, mínimo, me parece lo mínimo, la capacidad de saber que es necesario, dónde acudir para la evaluación o darte cuenta de que algún deportista hay que evaluarlo de alguna forma y poder relacionarte con esos profesionales, ¿no? Para hacer un trabajo, no solo para entender su trabajo, sino también para hacer un trabajo integrado, ¿no? Poco a poco. Al final todo el mundo empieza al principio algo más descontextualizado porque hay cosas que son más fáciles de trabajar descontextualizadas y luego va integrando. Para integrar tienes que saber de otra área, ¿no? Como, no sé, como la nutrición, comer zanahorias, tío, para la visión, ¿no? Hay que saberlo. También. Sí, lo de la zanahoria tiene sentido, Es porque la zanahoria tiene betacarotenos que se encuentran en nuestra retina.
Tampoco es que nos pongamos ahora a comer zanahorias como locos, pero sí que lo dicen por eso. Y tiene sentido, pero bueno, tampoco hay que inflarse. Vale. Todo el mundo a comer hummus con zanahoria, chavales. Pues yo me han entrado ganas de comer hummus con zanahoria esta noche, Carlos. De hecho, creo que voy a ponerlo en práctica. Me ha entrado ganas de hacer una formación sobre Sport Vision, pero... Me ha surgido, la verdad que me han surgido muchas más preguntas. Y creo que en temas de planes formativos, quizás, oye, pues sería muy interesante que un entrenador, al menos, imagínate cómo podría contribuir a la sociedad de manera muy, muy, muy fácil y sencilla un entrenador, simplemente con el hecho de saber identificar cuando un deportista tiene algún problema visual sencillo y corregible, ¿no? En el corto plazo. ¡Wow! Es que, imagínate, sí. Si tú tardas en identificar que un niño tiene miopía 2 temporadas, es que has tirado 2 años de su desarrollo, ¿no? Porque ha estado condicionado por una cosa que fácilmente tendría solución. Eso por un lado, ¿no? Pues ya te digo, es una de las cosas a las que le estoy dando vuelta. Digo, ¿cómo hablamos tan poco de este tema, no? Es verdad que sí, que en anatomía se estudia un poco anatomía del sistema visual, en control motor se estudian aspectos básicos de visión, percepción, pero en ningún momento llegamos a tocar algo práctico, ¿no? Oye, comportamientos que un deportista tiene cuando presenta un déficit visual en esta habilidad. ¡Wow! Sería súper útil. Y a la de inmediatamente decirle, oye, a sus padres, a su entrenador principal, este chico necesita ir al optometrista y hacerse una valoración, porque hay indicios de X, ¿no? Sí, sería maravilloso, la verdad, porque al final, sobre todo en temprana edad, cuando un niño se acostumbra, va al colegio desde muy pequeño, entonces quizá busca algunos recursos innatos para intentar ver bien, pero luego cuando se apunta a un deporte que no sabe qué hay que hacer y empieza de cero, ahí es donde se puede empezar a ver esos problemas. Y si un entrenador al final tiene una formación en óptica, pues sí, podéis, claro, efectivamente, a contribuir. Al final el deporte para los niños es algo fundamental. Y quizá os hagan más caso muchas veces a vosotros, más que a los profesores, que son muy aburridos, o más que a los padres, que están hartos de que les estén regañando todo el rato. A lo mejor una figura como más divertida, como puede ser el entrenador, porque es donde va a ir a jugar y a practicar lo que le gusta, le haga caso y realmente luego pues acaba solucionándose ese posible problema visual. Bueno, pues a ver, la verdad que me pegaría aquí hablando pues, toda la tarde, pero yo creo que podríamos ir ya aprovechando a Raquel también para que nos comente alguna otra cosita mientras terminamos, como por ejemplo, oye, la gente que se haya interesado por esto, ¿dónde puede o seguir? No sé si publicas por algún sitio o tienes alguna recomendación de, oye, pues si os interesa este tema, podéis mirar aquí o mirar allí o tener un ojo, o sea, estar pendientes. Sí, pues tanto a personas dentro del deporte que les interese como a cualquier persona de manera así general. Yo personalmente sí que tengo un Instagram como más profesional que se llama rav.vision, rav.vision, que ahí estoy documentando un poco a modo diario y también por yo ver un poco los logros que voy consiguiendo dentro de este mundillo. Voy documentando mis experiencias en la optometría deportiva. También me gustaría mencionar a mi compañero Víctor Bernabeu, su Instagram, que es @berna_sportvision. Es un compañero de profesión y él está, me parece, como más especializado en waterpolo y en deportes de motor, pero también documenta muchos posts a través de Instagram acerca de la visión deportiva. Entonces, esos 2 canales. Y en cuanto a artículos, creo que en los próximos años pues ya se empezarán a ver un poco artículos acerca de la visión deportiva. Como estamos viendo, es un tema
reciente que no todo el mundo conoce, en los cuales se tienen que cumplir muchas funciones, pasar por muchas manos para que se llegue a realmente poder realizar estudios. Me estoy refiriendo a pues, que pase por el entrenador, los directores, que comprendan a qué nos dedicamos, que sepan que realmente puede ser algo útil y que luego los deportistas estén motivados a hacerlo. Entonces, hay que romper con muchas barreras para que se empiecen a hacer estudios, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos conociendo más de este tema y también iremos descubriendo si realmente las habilidades efectivamente son diferentes para cada deportista, si por practicar un deporte desarrollas alguna habilidad de forma inconsciente y todos estos temas que se han ido planteando durante la charla. Esto pues, gracias por eso. Luego, y te voy a pedir un par de ellas más. Te voy a pedir una recomendación personal que no sea relacionada con la Sport Vision, sino, oye, un podcast que te guste, un grupo de música, un libro, una película, un plan de fin de semana, una recomendación personal de lo que a ti te guste, lo que tú quieras. Y así te conocemos un poquito mejor y aprendemos de todos. Y que recomiendes a alguien para que pase por aquí, por el podcast. Vale. Recomendación general, pues por ejemplo ahora estoy muy viciada al nuevo disco de Linkin Park. No sé si conocéis ese grupo. Sí. A mí me encantaba, de pequeña me encantaba. Y han sacado un nuevo disco con una nueva cantante y la verdad es que creo que se integra bastante bien. Y estoy viciadísima, o sea que os recomiendo el nuevo disco de Linkin Park. Perfecto. De hecho, la cantante es la hija del antiguo cantante. ¿Me equivoco? No lo sé, no sabía. Juraría que sí, porque este fin de semana... Claro, pues entonces, pues claro que funciona muy bien, pues normal. No, pues... me parece que canta genial, me gusta muchísimo y es muy del estilo. Quizá haya pegado un patinazo, pero es que este fin de semana justo hemos estado escuchándolo y me lo comentó un compañero y dice, no, es que la cantante es la hija del mítico cantante de Linkin Park. Digo, no me lo creo. Y bueno, ahí pues queda. Ahora lo buscaré, sí. Que oye, si Linkin Park quiere patrocinar este podcast para que volvamos a mencionarlo alguna otra vez, pongamos un loguito por ahí del nuevo disco, estamos abiertos a propuestas. Y nada, alguien para que pase por aquí, que digas tú, esta persona tiene mucha calidad que repartir como tú y se merece que lo saquen por ahí a bailar. A ver, si en cuanto a el tema de visión, si queréis hablar con Víctor, yo creo que él estaría encantado. Es un chico súper majo en cuanto a visión. Y en cuanto a otros temas, lo estaba pensando mientras estabais hablando y es que no se me ocurren cosas. Yo os estoy escuchando ahora desde que os conozco he ido escuchando todos los capítulos y claro, no me imaginaba diferentes temas que habéis sacado y digo, joder, esto es verdad, es muy interesante. Entonces, es que yo creo que lo que hagáis va a funcionar, va a resultar muy interesante, por lo menos para mí. Y bueno, ya aprovecho para deciros que me gusta mucho lo que hacéis y que os deseo que nos escuche, aprenda en cada podcast, en cada episodio y que ojalá que crezcáis porque estos temas se merecen mucha visibilidad. Pues muchísimas gracias por el comentario, te lo agradecemos. La verdad que nos anima a seguir empujando. Sí. ¿Tenéis candidatos por ahí que podáis adelantar o tenéis pensamientos de qué cosillas queréis hacer? Siempre tenemos algo por ahí en la manga. Ahora, lo más difícil siempre es cuadrar la agenda. Sí. Como he podido ver, pero sí, seguiremos aquí al pie del cañón, tanto Fran como yo, como con invitados, seguiremos trayendo cositas de gente con calidad, con cosas que decir y con mucho valor que aportar que está por ahí a veces escondido. Hay que sacarlo. Y seguiremos pasándolo bien, que además nos encanta el ratito con nuestro café, Fran. Yo, fíjate, aquí lo tengo y justo ahora, mira, antes de terminar el episodio, es que me ha podido la curiosidad. Soy una persona con una sed de curiosidad
insaciable. Y digo, voy a asegurarme de que el dato de la cantante de Linkin Park es correcto. Y la web dice que es incorrecto, ¿vale? Entonces, no he encontrado fundamentación científica de que la cantante de Linkin Park sea la hija del antiguo cantante que falleció hace unos añitos. Pero bueno, aún así... No te has marcado 2 triples, porque este fin de semana también lo dijiste, ¿eh? No lo dije yo. Evidentemente ya no voy a dar el dato. Acuérdate que lo comentó, pero no. Voy a asumir, asumo el error en nombre del equipo y rectifico, haciendo hincapié en que es una pedazo de cantante y me encanta el nuevo disco. Sí, así como curiosidad, sí, en vez de decir ahora lo de padre e hija, hay una de las canciones que hay, una de las míticas de Linkin Park, ahora por desgracia no me acuerdo del nombre, del antiguo cantante, hace un grito que son como 17 segundos y en honor esta nueva cantante al antiguo, en una de las nuevas canciones del disco también hay como un grito súper largo que son 17 segundos en honor a la canción antigua. ¡Wow! Así que es mi dato para comentar. Me apuesto lo que queráis a que todos los que escuchen este episodio van a escuchar la canción de Linkin Park, ¿eh? Vaya... A lo mejor no se escucha en el siguiente episodio del podcast, pero de la canción de Linkin Park van de cabeza, ¿eh? Automáticamente la voy a poner nada más colgar esta meeting. Así que prepararse. Nada, chicos. Un placer, Raquel, de verdad, muchísimas gracias por prestarte por aquí a esta fricada y por dedicar tu tiempo a estos proyectitos. Te lo agradecemos un montón, yo me lo he pasado súper bien y además he aprendido, porque de estas cosas, por desgracia, aún me queda mucho que aprender, todavía no sé lo suficiente. Y lo dicho, de verdad, muchas gracias y que esperamos, ya te engancharemos a lo mejor alguna otra vez. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, sobre todo a ti, Carlos. Y nada, me lo he pasado muy bien, la verdad, que me he sentido muy cómoda. Así que animo a los demás que vengan por detrás que se animen y que participen. Y nada, cualquier cosa que tengáis de dudas y demás, a mí este tema me encanta, me apasiona, así que sin ningún problema, tanto a vosotros como quien pueda estar escuchando, que se ponga en contacto y a mí de esto me encanta hablar, o sea que yo encantada. Si puedo aportar cualquier cosa, pues maravilloso. Mil gracias, Raquel. Nada, vosotros. Lo dejamos ahí entonces y nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias. Chao.